Muy buenos días, amados hermanos, amada familia, amada iglesia. Nuevamente es un gusto saludarles con la esperanza de que sigamos gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Es un gozo y alegría el poder nuevamente saludarles en esta mañana y con un corazón agradecido, hermanos, porque sin duda solamente por la gracia de Dios podemos hoy disfrutar de su grande amor, de su misericordia y de su fidelidad. Y en este día, hermanos, vamos a continuar con las reflexiones correspondientes a esta mañana y voy a pedir que me acompañe ahí en su lugar a orar a nuestro Dios para pedir su dirección con su Santo Espíritu. Amado Padre eterno, te agradecemos tu bondad, agradecemos, Señor, tu fidelidad y Padre, gracias porque sin duda, Señor, día con día tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy nos permite disfrutar de ese amor inagotable, de esa paz perfecta, Señor, de buena salud. Y te damos gracias porque en este momento, Señor, nos da la oportunidad de seguir alimentándonos con tu palabra, de nutrir nuestro espíritu, Señor, para que podamos honrarte a través del ejercicio diario y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Padre, yo quiero rogarte que tu Santo Espíritu sea quien me dirija, quien me instruya, Señor, para poder compartir esta palabra tuya y que nuestro entendimiento sea abierto por ti, que tu palabra pueda prosperar, Señor, como lo hace cada día en cada corazón nuestro, que dé fruto, bendito Dios, y que podamos agradarte día con día, Señor, a través de la aplicación diaria de tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Pues, amados hermanos, en esta mañana estaré compartiendo el tema de una breve introducción a la poesía hebrea. Hemos ya visto nosotros acerca de en esta introducción del Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, el diseño de Dios para la redención, la elección también, la parte del protoevangelio en Génesis 3:15, el cómo hemos de conducirnos, bueno, que primeramente Dios nos elige como ese pueblo santo, como lo hizo con Israel, también como esa nación santa, y nos da el ejemplo también de cómo conducirnos en santidad, no solamente a través en la ocasión del pueblo de Israel, acerca de estas ofrendas y estas rituales que en su momento sirvieron, sino ahora en el ejemplo de Jesucristo como ese sumo sacerdote que hizo este sacrificio una vez y para siempre. La parte también de los libros históricos que nos ayudan a entender un poquito el proceso de la restauración, los profetas también, mis amados hermanos, el recordarnos que ahora también nosotros somos heraldos de ese nuevo pacto, anunciar el mensaje cristocéntrico, el mensaje de salvación hacia los demás. Y ahora, hermanos, estaremos viendo una introducción a la poesía hebrea. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de los Salmos, el capítulo 100, el Salmo 100, y solamente para leer en la versión 60, dos versículos que ya conocemos seguramente, pero vamos a leerlos ahorita de manera general y después, más adelante lo leeré en otra versión que es la Biblia de las Américas, para dar esta continuidad a esta breve reflexión. El Salmo 100, versículo 2 dice la escritura así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Mis amados hermanos, en esta ocasión estaremos viendo en lo que son la poesía hebrea, el libro de Job y el libro de los Salmos. Quiero empezar con los libros de los Salmos, hermanos, porque este salmo en la Biblia hebrea le da el término de Tehilim. Es una palabra hebrea que su raíz es Tehilá, y más adelante vamos a ver su significado hebreo y ayudado de la versión Biblia de las Américas para que nuestro entendimiento sea un poquito más amplio y nos ayude a entender esta parte de la introducción de la poesía hebrea y cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. De manera, hermanos, que para comenzar, déjenme decirle que en términos generales el Antiguo Testamento contiene dos tipos de literatura, lo que es la poesía y la prosa. Y las traducciones modernas van a ayudarnos, hermanos, a distinguir precisamente la prosa de la poesía. Lo van a hacer en la forma en que van a presentar el texto. Por ejemplo, de manera solamente
ahí en su casa, podremos ver en el capítulo 42 del libro de Job cómo los versículos del 2 al 6 van a ser poesía y los versículos del 7 al 17 son prosa. Eso para que usted solamente lo tenga ahí presente. En esta breve introducción a la poesía hebrea, hermanos, vamos a ver algunas características que estas nos van a ayudar a distinguir sí la poesía de la prosa, pero también es importante que veamos algunas partes básicas de un poema hebreo para una mejor, no solamente interpretación, sino aplicación a nuestra vida diaria y entendimiento de la escritura. Permítame decirle que es importante que conozcamos que un poema hebreo tiene ciertas partes básicas, como son el segmento, como son el verso y la estrofa. Y la mayoría de los versos hebreos, hermanos, se van a componer de 2 segmentos. Pueden también agruparse en estrofas, y cada estrofa, hermano, fíjese bien, normalmente contiene una idea principal. Y el que comprendamos esta idea principal de cada estrofa y el movimiento de una estrofa a otra en este poema hebreo, o en un poema hebreo, nos va a ayudar a comprender el flujo del pensamiento precisamente de este poema hebreo. Y va a haber 2 características que se van a destacar dentro de esta poesía hebrea, hermanos. Para que usted sepa, es el paralelismo y las representaciones simbólicas. Cuando hablamos de paralelismo, nos referimos a la correspondencia que existe entre los segmentos de un verso. Es decir, que típicamente un poeta va a decir algo similar 2 veces con algún tipo o alguna pequeñez de diferencia en el segundo segmento. Voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de los Salmos, ahí mismo, en el capítulo 19, y podamos leer el versículo 1. Lo voy a leer para usted en la versión Biblia de las Américas, Salmo 19, 1. Dice la escritura de esta manera: los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. De manera, hermanos, que aquí cielos corresponde a expansión. La parte de proclamar o proclaman va a corresponder a anunciar, y la gloria de Dios corresponde a la obra de sus manos. Pero ahora, hermanos, hagamos la siguiente pregunta en este texto. ¿Qué es la gloria de Dios en este versículo? El segundo segmento precisamente va a proporcionarnos la respuesta. La obra de sus manos. Es decir, la creación es la gloria de Dios, mis amados hermanos. Y quiero compartirles que aunque aquí vemos esta pequeña diferencia, en otras ocasiones no habrá una diferencia discernible en el segundo segmento, y esto se le va a llamar paralelismo estático o sinónimo. Y esto lo podemos ver en el Salmo 117, versículo 1, donde dice: alabad al Señor naciones todas, alabadle pueblos todos. Es algo similar. Pero también, hermanos, las imágenes son representaciones de acciones o cosas hechas con palabras que los poetas usan para capturar las emociones del lector, así como para involucrar sus mentes y mover sus voluntades. Más adelante veremos acerca precisamente de este texto y una parte del libro de Job, de cómo esto puede ayudarnos no solamente al entendimiento, no solamente a la interpretación, sino también a la aplicación de nuestra vida diaria, hermanos. Estas imágenes simbólicas, pues estas representaciones, van a funcionar creando asociaciones, es decir, va a haber asociación entre una cosa y otra para que el lector sienta y piense en esa otra de una manera nueva. Y puesto que las imágenes poéticas en la Biblia provienen de la vida diaria de los antiguos israelitas, cuanto más usted y yo sepamos, hermanos, de la vida israelita antigua, entonces captaremos mejor las imágenes en la poesía y seremos también nosotros mayormente y mejormente capturados por ellas.
hay unas situaciones, hermanos, que yo quiero compartirle a usted, y estas imágenes son un uso figurado del lenguaje, y el poeta bíblico va a usar figuras comunes como el símil, como ya lo vimos ahorita, como la metonimia, como la parte también de la hipérbole, la sinécdoque y algunas otras figuras retóricas, por ejemplo, como son la parte del Salmo 1.3 que habla de los justos, del justo como un árbol, el Salmo 23 como el Señor es mi pastor. La metonimia va a ser una figura retórica que va a sustituir una palabra o una frase por otra, con la que va a estar estrechamente asociada, como lo decimos ahorita. Y hay otra parte que les decía yo que es la sinécdoque, que es una figura retórica que usa una parte por el todo, una pequeña parte por el todo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que tenemos un techo donde vivir, y lo queremos decir así para referirnos a que tenemos una casa en donde vivir. Entonces el poeta usa esta serie de figuras retóricas, y es importante que lo sepamos, hermanos, y lo comprendamos para poder ver los significados, la interpretación correcta de la escritura también. Y dice el Salmo 44, versículo 6, porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. De manera que aquí el arco y la espada van a ser sinécdoques para las armas en general y para los recursos humanos en un nivel más profundo. En el Salmo 107, versículo 26, quiero compartirle esta parte en la versión Biblia de las Américas. Desde el 25 y 26 del Salmo 107, dice la palabra de Dios así: pues él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Y el poeta dice aquí que las olas del mar subieron a los cielos para enfatizar la severidad de una tormenta. Comprender, hermanos, estas figuras retóricas que se expresan en los salmos, en esta poesía hebrea, va a ayudar a cada uno de nosotros a que comprendamos el texto y que lo apliquemos a nuestra vida diaria. Por ejemplo, aunque la mayoría de nosotros no estamos tentados en estos días a confiar en arcos o en espadas, sí estamos tentados a confiar en nuestros propios recursos humanos en lugar de confiar en Dios, hermanos. Los poetas hebreos van a enfatizar las estrofas y las van a organizar pues en poemas según varios patrones. El patrón lineal, que es el más común, y lo podemos ver en el Salmo 150, donde se enfatiza la alabanza a Dios. El patrón paralelo, en estrofas que está funcionando como un paralelismo en versos, en el Salmo 100. Y el patrón simétrico, que lo podemos ver en el Salmo 70. Pero, hermanos, leímos hace un momento el Salmo 100, y lo quiero volver a leer, los versículos 1 y 2 en la Biblia de las Américas, para dar el significado también hebreo, y esta parte que podamos aprender hoy de esta breve introducción a la poesía hebrea. Voy a leerlo en Biblia de las Américas, Salmo 100, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Fíjese, mis amados hermanos, que en esta parte podemos encontrar entonces el patrón paralelo, ¿verdad? El Salmo 100 es un buen ejemplo porque llama a alabar al Señor y da razones para alabar al Señor. Cuando veíamos hace un momento en el principio de esta reflexión, decía yo que el Salmo en hebreo lo describe en la Biblia hebrea como Tehilim, y su raíz es la palabra hebrea Tehilá. Y Tehilá quiere decir elogio, quiere decir alegría y quiere decir canto. De manera, hermanos, que cuando hoy leemos los salmos, podemos entender que sí es una alabanza, que es una alegría, que es un canto, que es un himno, pero ¿qué nos debe motivar a alabar a Dios? Hay muchas razones para ello. Y también significa Tehilá, maravillosas hazañas. Hoy orábamos en gratitud a Dios porque nos permite ver maravillosas obras que Él crea para nosotros.
y una de ellas es la fidelidad incondicional que tiene para con nosotros. Pero también en tiempos de prueba, mis amados hermanos, podemos ver, como decimos en Salmo 119, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Cielos corresponde a expansión, ¿verdad? Proclamar corresponde a anunciar. La expansión, los cielos anuncian la gloria de Dios. La expansión anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios somos usted y yo, como miembros también de la creación, ¿verdad? Y le damos la gloria a nuestro Dios. Cuando nosotros nos encontremos en tiempo de adversidad o tiempo de prueba, hemos de alabar a Dios. Hay un texto que dice que hemos de dar sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Hemos de confiar que Él es el Dios creador de los cielos y la tierra, y que los cielos mismos proclaman su gloria y anuncian esa obra de sus manos, mis amados hermanos. Ahora, en el libro de Job, mis amados hermanos, en medio de la lucha, porque fue un libro que es un libro, el libro de Job, que nos enseña ciertas y repetidas o repetitivas circunstancias adversas. Y en medio de la lucha por comprender la providencia de Dios en su vida, Job se da cuenta que necesita una figura mediadora, un redentor que esté entre Dios y él. Aún así, no parece que Job sea consciente de cómo finalmente se realizaría su profundo anhelo. Ese cumplimiento, por supuesto, se encuentra solamente en Jesucristo. Pero en un aspecto de su experiencia, Job va a prefigurar a Cristo. Es un sufriente inocente atrapado en la tensión y la enemistad de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Y él está clamando a Dios en su desolación, en su desesperación, y está expuesto al desconcertante abandono de no recibir la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así, mis amados hermanos? Pero a través de esa oscuridad va a llegar a conocer a Dios de una manera más completa, más íntima. Y es lo que yo quiero enfatizar aquí, hermanos, que la alabanza a Dios, la poesía hebrea, nuestra adoración a Dios tiene que ser de esa manera, en intimidad. Desde lo profundo de nuestro corazón, tiene que ser íntima. Y quizás no podría decirse de Job como nuestro Señor dijo de Abraham, que se regocijó de ver el día de Cristo, lo vio y se alegró. Tejilá es elogio, es alegría y es canto. Y hay muchas razones, amados hermanos, para poder alabar a Dios. Y todas ellas se van a resumir en que simplemente Él es Dios. Y que conozcamos ahora que cuando leamos los Salmos, cuando leamos a Job, veamos que ciertamente hemos de alabarle a Dios porque Él es el Dios soberano, porque Él es quien nos muestra ese amor incomparable, y lo menos que podemos hacer nosotros es darle la gloria y la honra de vida a su nombre. Así que, hermanos, es una parte de la introducción a la poesía hebrea. No solamente, hermanos, es conocer de qué manera está organizado el libro o los libros en esta parte, ¿no? Sino que a veces también al leer cada parte o cada verso podamos entender que hay algo profundo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y en este caso, a través de la poesía hebrea, es que desde la intimidad le demos la adoración que nuestro Dios merece, que nos encontraremos en adversidades como Job, pero también Dios nos permite que en ese tiempo podamos alabarle a nuestro Dios y recibir la respuesta y ver cómo Dios se manifiesta con su gracia en nuestra vida día con día, pues nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad es incondicional. Mis amados hermanos, en este día estamos culminando con esta parte de la poesía hebrea. El día de mañana, si Dios así lo permite, estaremos nuevamente compartiendo otra reflexión más. Y deseo que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté con usted, con su familia, de generación en generación. Si Dios lo permite, mañana nos vemos en otra reflexión más. Que Dios le bendiga, mi amado hermano y hermana.